Gloria al Señor. El Señor está aquí. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Señor. Como comenzamos diciendo, hoy día es un día especial para el mundo, si lo logro entender. No es la fecha exacta, pero sí muy cercana, que ha sido tomada, ¿cierto?, de generación por la Iglesia Católica, donde se hacen los Vía Cruz y vemos a la gente pasar por las estaciones. Ellos sin entender que finalmente es más que eso. Porque ser cristiano, ser hijo de Dios, nuestra fe, no se sostiene de una idea. No se sostiene de decir, no, Jesús es mi Salvador. O una idea sin fundamento. Se sostiene en un hecho. Y se sostiene de que al tercer día Él resucitó. Amén. El cristianismo se sostiene de ese hecho. Porque si nuestro Señor Jesucristo no hubiese resucitado, todo esto no tiene sentido. Si hubiese quedado en esa tumba, todo esto no tiene sentido. Y así las múltiples religiones, los huesos de los que están creyéndose ser deidades, están ahí. Los de Jesús no. El tema es que si el Señor Jesucristo resucitó, que es nuestro hecho, ¿por qué seguimos viviendo? ¿Por qué? Porque el problema no es que haya resucitado, o no, el problema no es creer que haya resucitado. Porque creemos que resucitó. Yo digo amén. Yo creo que Él resucitó y que está a la diestra del Padre. El problema es que no la vivimos. Porque dice la palabra que el mismo Espíritu Santo que revivió de los muertos, Señor Jesucristo, muere en nosotros. Amén. El mismo. Y si yo creo que Él resucitó al tercer día, por el Espíritu Santo de Dios, porque sigo viviendo igual. Si muere en mí. Muchos este día, si alguno venía de mi casa, saben que hay una capilla cerca de Molco, llena de autos. Esa iglesia debe estar repleta. Y muchos celebrando este domingo de resurrección. Pero realmente viven como si Cristo siguiera muerto. Viven finalmente una vida que no es vida. Una vida sin cambio, una vida sin obediencia, una vida sin esa necesidad de buscarle, de esa necesidad de estar finalmente listos para su venida. Como lo ha dicho nuestro pastor muchas veces, la mejor noticia de un hijo de Dios es que Cristo venga.
pero en realidad para muchos es un peso. No porque quiero seguir mi vida. O sea, siguen pensando o siguen viviendo como si estuvieran muertos. Él resucitó al tercer día para venir a buscarnos. Él resucitó el tercer día para pagar nuestros pecados, para poder entrar de nuevo al paraíso. Y la noticia es que Él viene a buscarnos y finalmente muchos no lo quieren. O sea, siguen viviendo como si estuvieran muertos. Como si esta maravilla de Dios, que fue su plan perfecto, que muriera en esa cruz y resucitara el tercer día, no fuera verdad. Por lo cual muchos no es que tengan un problema de información, porque ha sido informado. Cristo resucitó. Dios te ha hablado, Dios ha hablado a nuestra vida. Sino que el problema es de transformación. El problema es que no cambia nuestro corazón. El problema es que nuestra vida sigue tal cual. Desde el principio, Satanás, el diablo, puso oposición a que nuestro Señor Jesucristo muriera. Satanás no es omnipresente ni omnisciente, pero sí conoce la Escritura. Y en la Escritura estaba profetizado que tenía que nacer y morir nuestro amado Señor Jesucristo. Y Él desde el principio intentó de que no pasara. Pero no lo entendía Él totalmente. No entendía finalmente que la cruz sería su perdición. Él intentó de que nunca tomara el lugar del Hijo de Dios. Porque entendía que si Jesús no tomaba el lugar que le correspondía, según la voluntad del Padre, el plan del Padre, se abortaba. Y no entendió que finalmente fue como fue el lazo de Dios para él, de llevar a Jesucristo a la cruz. Porque no entendió que la muerte, o pensó que la muerte era la derrota de Dios, mate a tu hijo, sin entender que era la puerta de la victoria. Intentó matarlo antes de que naciera. Lo tentó en el desierto para que no fuera quien debía ser. Le puso a Barrabás para que el pueblo lo eligiera y se diera cuenta que el pueblo iba a elegir por alguien malvado, no por él. Lo humilló, lo destrozó, empujándolo hacia la cruz. Y esa fue la trampa de Dios para él. Él sabía que no debía ser, pero al intentar que no fuera, más lo acercaba a su plan. Esa fue la trampa de Dios, esa es la cruz. Incluso estando en la cruz, bájate, si eres el Hijo de Dios, bájate de Dios. Y como dijo nuestro amado Señor, hay nadie que quite la vida y la entrega. Pero ¿sabe qué es interesante de la cruz? La cruz fue el medio con el cual finalmente Satanás fue derrotado por la eternidad. Fue el medio donde trajo victoria a Dios. Pero hay un día que nadie habla, que fue el día sábado.
Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, fue enterrado, ¿cierto? Y era sabbat, nadie podía ir a verlo, a la tumba o a hacer nada, porque era prohibido, ¿cierto? Por eso fue a la madrugada María Magdalena corriendo, después que había terminado el sabbat, pero ese día fue un día muy importante dentro de todo lo que estamos hablando. Ese día donde Dios nos habló, donde los discípulos no entendían qué había pasado. Se murió el maestro, mataron al maestro. Ya no había milagros, ya no había sanidades. El maestro ya no estaba con nosotros. Dios no hablaba. Imagínense ese día. Pero ese silencio no era vacío, era ejecución. Dios estaba haciendo lo más grande en ese día, porque bajó nuestro Señor Jesucristo y derrotó la muerte y le quitó la llave. En el día donde nadie entendía qué pasaba, en el día donde muchos se estaban devolviendo, en el día del que ¿qué pasó aquí? No entiendo nada. En el día más glorioso que estaba haciendo Dios. Por eso muchas veces cuando Dios queda en silencio y lo hemos compartido, no es que no esté, sino que está ejecutando algo más grande. Humanamente fue terrible, sí. Yo me lo imagino. No puedo decirlo como fue, pero yo me lo imagino. O sea, los discípulos no entendiendo nada, ni pensando nada, tal vez Pedro lo negué, no estuve ahí, nada. Mil cosas pueden haber estado pasando con ellos. Y se murió, y cómo no, pero si no era el Hijo de Dios, tal vez hubo incredulidad también. Por eso cuando vuelve, Tomás le dice, déjame tocar tus llagas para saber si realmente eres tú. Pero en ese día fue la ejecución más grande del plan de Dios. Y lo podemos ver en Mateo 28, 5, 6. Mateo 28, versículos 5 y 6. Vamos a leer el nombre del Señor. Mateo 28, versículos 5 y 6. ¿Me dicen amén? Amén. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Esto no fue una información del ángel. No es que les estuviera informando. Estaba declarando la victoria. Estaba declarando que él ya no estaba ahí. Estaba declarando que ya había vencido la muerte. Estaba declarando que ya había resucitado de los muertos, como él lo había dicho. Entonces la cruz fue el precio por nuestros pecados, por la salvación, pero la resurrección fue la validación de que Dios había terminado y cumplido su plan. Por eso Él no está muerto. Por eso no podemos vivir como si Él estuviera muerto. Él pagó en esa cruz y le agradecemos por su sangre. Esa sangre que todavía tiene poder, esa sangre que cantaba, que nos ha transformado.
Pero la validación de que el plan se cumplió fue la resurrección, no su muerte. Su muerte fue el precio. La resurrección, el plan se cumplió. Gloria al Señor. Entonces, si entendemos de que nuestro amado Señor Jesucristo está vivo, entendemos que Él está vivo, creemos que Él está vivo, porque seguimos muertos. No hablo solo de esta congregación, hablo de las congregaciones del mundo. Si Él está vivo, ¿por qué la iglesia está muerta? Porque podemos estar aquí, físicamente. Pastor, yo no estoy muerto, estoy aquí. ¿Sí? Puedes estar aquí, sentado, levantando tu mano, cantando, adorando. Pero no hay nada dentro de ti. No está ese fuego que arda por Jesucristo. No está ese cambio, esa transformación. Escuchas las palabras, escuchas al predicador, pero tu vida no cambia. Y eso nos recae sí a nosotros porque escuchamos palabras todos los días. Por lo cual deberíamos ser otra iglesia. Porque la palabra es para cambiar. La palabra te transforma, te renueva, te sana, te restaura, te limpia. Eso no es vida real. Vida real. Eso es lo mismo que alguien que no sea cristiano. Lo grandioso y lo maravilloso de Dios es que si Él está hablando esto para nosotros y para todo el mundo, no es solamente para decirnos, oiga, ¿saben, hijo? Están así, o le falta esto, sino para confrontarnos. Usted esta mañana debe sentirse confrontado. Dios quiere confrontarnos. En lo más profundo de tu corazón, si finalmente estás vivo o estás muerto. En lo más profundo de tu corazón estás cambiando. Porque puedes estar cambiando, todavía no hay manifestación de ese cambio. Pero tú sabes que estás cambiando. Entonces Dios está trabajando en tu vida, está obrando en tu vida. Está siendo vivo. Pastor, ¿sabe qué? En realidad no está pasando nada en mi vida. Entonces confróntate con esta palabra, porque en realidad algo te está faltando. A todos. Esto no va desde este lugar santo hacia abajo. Es desde el que está hablando hacia todos. Lo importante es esto. Y esto es lo que tiene que quedar puesto en nosotros. Si el Señor Jesucristo venció la muerte, si el Espíritu Santo lo levantó de los muertos, también te puede levantar a ti. También me puede levantar a mí si estoy muerto. Si algo me falta. Si no está cambiando mi vida, Él tiene el poder para revivirme. Él tiene el poder para cambiar mi vida, pero soy yo. Jesucristo decidió entregar su vida. Como dije, la palabra lo dice, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Dijo el Señor. Pero la entregó para ser resucitado. Si nosotros estamos muertos, entonces entregamos nuestra vida. ¿Para qué? Para ser resucitados. Para volver a vivir. Porque si estoy en esa condición en esta hora, lamentablemente no entro al cielo.
Porque puede haber hermanos que perdieron la fe. Pueden haber hermanos que perdieron la pasión por Cristo. Pueden haber hermanos que perdieron el propósito de su vida, el propósito que Dios le había colocado en su vida. Y lamentablemente aprendemos a vivir así. Aprendemos a vivir sin fe, creyendo que lo hacemos bien. Aprendemos a vivir sin pasión por Cristo. Por eso podemos estar sentados, pero no tener nada de esto. Por eso Dios no nos quiere dejar igual. Por eso Dios no quiere. ¿Sabe qué? Dios esta mañana no nos viene a consolar. Dios esta mañana nos viene a decir, mi hijo, vamos, yo sé que te caíste, vamos, levántate. Vino para levantarte. Vino para levantarme. Pero no consolándote, sino que estás mal en él. Cuando mis hijos hacen algo que no corresponde, por amor o, no sé, una rabieta o lo que sea, lo que piensen, lo que pueda estar pasando, yo voy a llegar, hijo, ven, hija, levántate, vamos, y sigue caminando. Un ejemplo para ella. Levántate, voy a ir al colegio. Levántese, vamos. Nos asustó la primera. Vamos, levántese. No. Levántate ahora. Y se le levanta, sacan la sábana y tú levántate. Pero no porque uno no los ame, sino porque tienes que seguir su camino. Y en ese camino tienen que levantarse. Entonces esta mañana el Señor nos viene a consolar, así como, escuche, si estás caído, yo no entiendo, hijo, si yo te amo, no. Porque Él ya lo ha hecho. Ahora te viene a levantar, vamos. Porque necesito que te levantes de los muertos. Cuando Jesucristo levantó a Lázaro de los muertos, Él no le dijo, amigo, oye, te moriste, ven, vamos. Lázaro salió. Lo levantó. Salió. ¿Me entienden? Gloria al Señor. Si en esta mañana necesitamos vida, si en esta mañana necesitamos volver a nuestro propósito, si esta mañana hay algo en ti, hay algo en mí que está muerto, deben quedarse con esto en su corazón grabado. La tumba no pudo retenerlo. Tampoco puede retener el diablo tu vida, lo que Dios quiere levantar en tu vida. Nadie puede retener a Dios. Nadie. Así que esta mañana, si hay algo en ti que ha muerto, si hay algo en ti que está como esas velas, ya con una llamita tan pequeña, que cualquier viento la va a apagar, el Señor te dice, no hay nada imposible para mí. Amén. Si tú quieres, te levantaré. Y si tú quieres, te resucitaré. Pero en eso va nuestro querer. Al que quiera venir en pos de mí. Yo quiero revivir.
Señor, yo quiero que me levantes de esta condición en la que estoy. Señor, devuélveme la fe que fue robada. Señor, coloca el propósito de nuevo en mi vida. Coloca ese fuego de nuevo por hacer lo que tú quieres en mi vida. Y el Señor lo hará. Pero esta mañana el Señor Jesucristo no está en esa tumba. Él venció. Vamos a tener Santa Cena, un momento antes de su muerte, ¿cierto? Pero nosotros no celebramos la muerte del Señor, celebramos que Él está vivo. Y como lo compartió el Señor hace unos días, cuando compartíamos, no sé si se recuerdan, el Día de la Mujer, las mujeres fueron las primeras en verlo resucitado porque fueron las que nunca se apartaron de la cruz. Nunca se apartaron. Así que los que estén apegados a la cruz son los primeros que resucitan. Los que entiendan que deben morir en esa cruz son los primeros en resucitar. Los que entienden que tu vida y mi vida no es nada si que Él no la cambia, son los primeros en resucitar. Dios quiere resucitarnos. Dios quiere darnos vida y vida abundante. No solo en esta tierra, sino en el paraíso. Así que confróntese esta mañana usted, cada cual en lo más profundo de su corazón sabe lo que Dios está hablando esta mañana y sabe si tiene que levantar la mano y decirle: Señor, levántame porque estoy caído, levántame porque estoy caída, porque ya estoy muerto y quiero resucitar. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por este día maravilloso, Señor, en que sabemos, creemos y cambiaremos porque tú resucitaste. Porque tú, Señor, venciste la muerte, venciste ese día terrible para la humanidad y el humano, ese día donde quedaste en silencio, ese día donde nadie le entendía nada, pero tú estabas en ese instante venciendo la muerte. Señor, ayúdanos a revivir, ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a levantarnos, Señor, nuevamente, a levantar, Señor, nuestro espíritu delante de ti, a levantar todo nuestro ser delante de ti, Señor, porque queremos llegar a nuestra eternidad contigo, porque anhelamos tu eternidad. Señor, que nuestra vida cambie. Señor, queremos cambiar. Queremos, Señor, que tú hagas la obra en nosotros. Queremos que la termines. Señor, y en esta hora te lo agradecemos, Señor, de que vengas a confrontarnos. Porque si tú no nos confrontas, Señor, no cambiaremos nunca. Señor, guarda esta palabra, Señor, y que cada uno de tus hijos y cada uno de los que puedan estar escuchando esta misma palabra en el mundo, Señor, tengan la capacidad de darse cuenta de que tal vez están muertos en vida, pero que tú esta mañana quieres revivirlos. Quieres que sea nuestro tercer día y levantarnos de entre los muertos. Bendito Señor, yo te doy muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.